Cambiamos de tema, Karina, si te parece. Estamos con Andrés Gómez de la Torre, él es especialista en defensa y le damos la bienvenida a Andrés Gómez de la Torre. Un placer como siempre. Buenas tardes. Buenas tardes. Igual, Cristian. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Un gusto, un placer. Correcto. Andrés, a ver, una primera pregunta. Siempre se ha hablado de la modernidad de las Fuerzas Armadas y que dentro de esa modernidad que tienen que abrazar todos los ejércitos, las Fuerzas Armadas del mundo, está justamente labores civiles. Ya no es únicamente defender el territorio de fuerzas extranjeras, sino justamente ayudar. Se vio en Alemania, que recordemos, tuvieron un ejército reducido desde la Segunda Guerra Mundial, pero cuando hubo unas inundaciones tremendas, me acuerdo en la parte sur, el ejército alemán salía justamente a ayudar con el tema de bloquear los ríos, poner barricadas, ayudar a la gente. ¿Qué tan capacitado está el ejército peruano para la tarea que necesitan realizar ahora? Llevar las vacunas a distintas partes del país, Andrés. Bueno, interesante tu introducción, porque efectivamente desde el punto de vista constitucional, nuestra constitución política vigente del 92 habla de la participación de las Fuerzas Armadas en el desarrollo socioeconómico, concepto que viene de la Constitución del 79, y esto es el involucrar justamente a las Fuerzas Armadas en temas y en misiones que van más allá de lo estrictamente militar. Y a esto hay que sumarle también la participación en lo que antes se llamaba la defensa civil y hoy día es el Sistema Nacional de Riesgos y Desastres Naturales. Esto es, las nuevas tareas y las nuevas misiones asignadas a las Fuerzas Armadas pasan invariablemente por su involucramiento en estos nuevos temas que tienen que ver con el desarrollo socioeconómico y entre ellos el tema obviamente de las pandemias. Correcto. Muy bien. Yo tengo una consulta, pero este involucramiento ya no se había visto en nuestro país con esta frase que se hizo muy conocida durante el fenómeno del Niño y todos los desbordes que hubo con una sola fuerza. No vimos a las Fuerzas Armadas que estaban ayudando, estaban sacando del peligro a las personas que habían quedado en medio de las inundaciones y se vio cómo la población apoyó muchísimo a los militares. Sin duda, y esto es un trabajo que ha venido haciendo las Fuerzas Armadas con esto que desde hace muchos años se llama la acción cívica y el apoyo al desarrollo. Y en el caso específico de esta coyuntura, las Fuerzas Armadas van a tener una misión muy clara de aquí adelante, que es justamente el traslado con sus medios de transporte de todas las vacunas que van a ir progresivamente llegando y que tienen que ir a todo el territorio nacional. Para eso la infraestructura militar va a tener que poner mucho énfasis en su capacidad de transporte, particularmente el aéreo, e indirectamente el terrestre, el fluvial, el marítimo y el lacustre. Y hay que recordar algo que es muy importante. Cuando hablamos de la participación de las Fuerzas Armadas en crisis como estas, en crisis sanitarias, no debemos circunscribirnos exclusivamente al tema de las vacunas, que es el tema de moda. Hay que recordar también, por ejemplo, cómo en Chile, que tiene un avión estratégico, un Boeing 767, lo envió con una sola escala a China a recoger una adquisición de ventiladores mecánicos. Hay que recordar también que Colombia empleó sus Fuerzas Armadas y su avión de largo alcance estratégico, el avión Júpiter 767, a repatriar a ciudadanos colombianos que se habían quedado varados en la ciudad de Wuhan, en China. Hay que recordar que hoy día también se habla de la importación de oxígeno y el traslado de oxígeno. Entonces, no limitar el tema de la participación de las Fuerzas Armadas específicamente al tema de las vacunas, porque el tema es mucho más complejo de lo que aparenta ser. Y en ese sentido, creo que una de las prioridades que tiene el Ministerio de Defensa es justamente la recuperación operativa de las aeronaves de transporte, tanto de la FAP, tanto del Ejército y tanto de la Marina. Y sí hay que dar una buena noticia dentro de todo este escenario tan complicado, tan triste. Finalmente el gobierno peruano ha procedido a adquirir 2 aviones Hércules de transporte, KC-130 a España, en una operación muy ventajosa, y están viniendo este mes. En estos días están siendo traídos en vuelo desde Andrés, España. ¿son nuevos, perdón? ¿Son nuevos o no? No, son de segunda mano,
pero que son fabricados el año 81, pero están en un buen estado operativo y pueden perfectamente responder. Exactamente, están repotenciados, son parte de una... Uruguay ha adquirido otros 2 aviones, el Perú ha adquirido estos 2 porque España está procediendo a modernizar su flota, pero son aviones que están en buenas condiciones operativas y creo que a esto hay que sumarle también el hecho de que tanto la Fuerza Aérea como la aviación naval, la aviación policial y la aviación del ejército disponen de medios, entre otros helicópteros, para poder realizar con la mayor celeridad posible el traslado de estas vacunas a las zonas más complicadas y más difíciles de nuestra geografía nacional. Andrés, pero Costa, estos sierra y selva. Hércules tienen independencia de vuelo, por decirte, para llegar hasta Europa, ¿o no? Eso, sí, ¿no? Si nos va a servir, por ejemplo, claro, para poderlas traer de China, ¿qué tanta independencia? Eso, Andrés, por favor. Ya, interesantísima la pregunta. Justamente una de las carencias que tiene el Perú es que no tiene, a diferencia de Colombia o de Chile, un avión de alcance estratégico para lo que se llaman los vuelos long range, de largo alcance. Hay que recordar, fíjense que el trayecto de este Air France que ha venido trayendo nuestras vacunas es un avión de última generación, es un Boeing 777-300 que ha hecho más de 10 horas de vuelo de Beijing a París. Lamentablemente nosotros tenemos aviones de corto radio de acción. El avión más idóneo sería el presidencial, que es un avión de la FAB, el 737-500, pero que tiene una autonomía de vuelo pues de 5 o 6 horas, tendría que hacer 3 o 4 escalas, con el riesgo que significa en esta coyuntura los controles sanitarios, entre otros aspectos, y todo el tema que significa los conocimientos de embarque. Es decir, necesitaríamos en un futuro un avión como el Júpiter colombiano o el presidencial chileno para que pueda en una sola escala o en 2 máximo poder llegar a China y traer vacunas, o a otro punto del planeta de Europa donde se puedan adquirir estas vacunas, o ventiladores mecánicos, o repatriar gente para poder cumplir con la misión encomendada. Es un poco complejo y esto siempre desnuda un poco las vulnerabilidades que tenemos. Ahora, en materia interna no hay que preocuparse. No, pero estos Hércules no nos permiten ir hasta la China, hasta Francia, no nos permiten. No hay independencia de vuelo. En vuelo directo no, tendrían que hacer por lo menos, si es hasta China, mínimo unas 3 o 4 escalas, mínimo. ¿Cuánta independencia de vuelo tiene? Autonomía de vuelo. Claro, estos son aviones, yo más que el Hércules yo te pondría el presidencial, el 767-300 tiene un promedio de autonomía de 5 a 6 horas. Entonces no llega, obviamente, que es el máximo. Los otros aviones que dispone la Fuerza Aérea son aviones tácticos, como el Spartan, como el Antonov, que sí son ideales para llegar a Puno, Arequipa, sí, pero el Spartan ese no cruza el océano, pues, ¿no? Sí, no, el océano no, la cordillera, los Andes, sí. Para vuelos cortos sí. Por eso digo que es importante que una de las prioridades futuras es que la Fuerza Aérea tenga un avión como el que tiene Colombia, el Júpiter, o el avión presidencial chileno, un avión de largo alcance. Brasil, el presidente Bolsonaro está adquiriendo ya 2 aviones Airbus A-330 de alcance estratégico, porque supone también que quiere esa independencia de no estar dependiendo de una línea aérea privada, con todo lo que significa también esta necesidad de los mercados internacionales por acceder a vacunas, a ventiladores mecánicos, a repatriar gente, y ahora el tema de moda, la falta de oxígeno. Correcto. Andrés, entiendo entonces que, claro, en esta primera parte solamente trasladar las vacunas, van a utilizar aviones, helicópteros, aviones privados también, es la parte inicial. Cuando venga la vacunación en zonas, por ejemplo, alejadas de la selva, ahí el trabajo y lo que puede aportar la Fuerza Armada va a ser muchísimo mayor. Sí, sobre todo en la capacidad, Cristian, de helicópteros, que es muy importante. Eso. Y recordar que en de helicópteros... Claro, porque para zonas de la selva la única manera de llegar es en helicóptero, no tienes dónde aterrizar aviones de gran escala. Exactamente, por eso es que es muy importante la labor que va a tener tanto la aviación del ejército,
que se le ha atendido en estos últimos años. Durante el gobierno del presidente Humala se adquirieron 24 helicópteros rusos Mi-17. La Fuerza Aérea ha procedido también a repotenciar varios helicópteros rusos en los últimos años. También la aviación naval dispone de algunos helicópteros de menor autonomía, pero importantes. Entonces, claro, efectivamente, y no solamente eso, Cristian, también felizmente que estos últimos años el ejército compró un buen lote de camiones alemanes MAN para ciertas zonas alejadas de la Sierra Central. Es decir, la capacidad de transporte se va a tener que hacer por vía terrestre, por vía fluvial, y efectivamente el helicóptero, que es un instrumento muy importante en la historia peruana, que lleva el desarrollo económico y que es un poco emblemático de las Fuerzas Armadas. Y también me imagino Andrés, una que última hay... de parte que el tiempo nos gana. Quiero que ahora te des una pausa para que me analices lo que te gusta a ti en términos de defensa, geopolítica, ¿no? Geopolítica internacional también, obviamente. ¿Cómo ves tú, cómo puede quedar, digamos, un mundo entre dos puntos de poder bipolar, Occidente y finalmente países de Asia, Estados Unidos y Europa? O sea, ¿cómo puede el tema de las vacunas finalmente darnos un nuevo escenario geopolítico en el mundo? Es decir, tenemos a Occidente con el tema de las vacunas, sus laboratorios, pero me parece que Rusia y China intentan utilizar sus propias vacunas como una manera de quitarle espacio a los países de Occidente, democracias liberales si se quiere, y justamente imponer esta otra visión del mundo con intereses económicos. Interesantísima tu pregunta, Cristian, y voy muy puntualmente. Ojalá que en los planes que estamos en pleno proceso electoral de gobierno de todos los candidatos se toque hasta ahora el tema de la política exterior en el sentido de la defensa de los intereses nacionales, y en ese contexto que tú manifiestas la pugna Estados Unidos-China, y además efectivamente la presión de este poder blando chino por conquistar los mercados. China tiene una presencia importantísima en el Perú en materia de inversión. Y los recursos, ¿no? Y los recursos, exactamente. La vacuna rusa está siendo sumamente promocionada. Recuerda que el Sputnik ya llegó a Bolivia. Bolivia tiene hoy excelentes relaciones con la Federación Rusa. Entonces hay toda una movida geopolítica, Cristian, que debe ser abordada por los candidatos presidenciales para saber qué piensan sobre las relaciones internacionales del Perú, porque realmente es muy pobre el debate político de los candidatos en materia de política exterior. Perfecto. Yo tengo una consulta última de mi parte. Para regresar al tema de las vacunas, el ejército, las Fuerzas Armadas, la Marina, porque me imagino que se va a utilizar de todo, ¿no? Así como los helicópteros, también se va a utilizar los ríos para llegar hasta el último pueblito. Las Fuerzas Armadas son las capacitadas, son las que conocen todos los caminos, hasta el último pueblito, hasta la última comunidad, para poder llegar allí, hasta donde no aparece ese caserío en el mapa. ¿Ellos son los que sí lo conocen? Sin duda, y además hay una ventaja competitiva que tenemos hoy día, la información satelital. El centro de imágenes y el satélite francés que se adquirió ¿Sirve? Información. Sirve, sin duda, sirve para identificar los llamados puntos críticos al menos para eso. Sí, para eso sirve, y creo que es una herramienta que hay que utilizarla, que hay que saberla emplearla, y que seguramente será debidamente utilizada para enfrentar esta crisis que tiene realmente tantas aristas, esta crisis, que realmente hay que poner todos los medios del Estado a disposición para resolver y atender estas crecientes demandas de la población peruana. Entonces las Fuerzas Armadas se van a poder servir de esta tecnología satelital para no dejar a nadie fuera de la vacunación, porque las comunidades nativas son muy importantes y además son vulnerables. Sin duda, y tenemos esta información satelital que ya está siendo empleada hace algunos años, no solamente para efectos de seguridad y defensa, sino también para efectos del tema del desarrollo socioeconómico, para desastres naturales, para mapeos de todas las áreas geográficas. Es decir, toda la infraestructura del Estado debe emplearse en este momento para poder atender este tema. Inicialmente es el tema de las vacunas, pero repito, en el futuro inmediato no sabemos qué otras carencias tendrá el Estado. Por eso es que hay que dotar al máximo a estos medios de transporte, las Fuerzas Armadas, para cumplir con esa misión encomendada por el gobierno.